Le mandé el flyer con su relación. A ver si te preguntas, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión entre el Consulado General de México en Laredo y nuestra abogada estrella Joana Saucedo. Joana, muchas gracias por acompañarnos. Estamos dando con este Zoom inicio a la SALE 2026. Es la octava edición de la Semana de Asesorías Legales Externas y justamente Joana Saucedo es una de nuestras abogadas externas. Aquí en el consulado me acompaña el cónsul de protección Horacio Munguía. Hola Horacio, ¿cómo estás? Y también nos acompaña del Departamento de Protección Carolina García. Caro, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar de hacer un video de aproximadamente unos 45 minutos. Le vamos a ceder la palabra en un momento a nuestra abogada Joana Saucedo y vamos a empezar con preguntas que hemos recogido del público. Y bueno, en el transcurso, las personas que se vayan incorporando, pues pueden hacernos sus preguntas para que se las contacte directamente nuestra abogada Joana Saucedo. Y recuerden que este video, la importancia del video, es que lo vamos a poner para que la gente lo pueda ver en cualquier momento. Quienes hoy no se pueden contactar en vivo, pues se pueden conectar en el resto del día o los siguientes días. Ahí va a estar el mensaje del cónsul de protección. Adelante, Horacio. Muchas gracias, abogada Saucedo. Y como dijo el cónsul y las personas que van a estar viendo este video, rápidamente les comento. La dinámica es hacer algunas preguntas a la abogada de todas las que nos hace la gente que acude con nosotros o que nos han enviado para que vean este video. Va a tener información de interés. No me quiero extender mucho, solamente comentarles que las preguntas es lo que la gente y la comunidad nos está preguntando, nos expone para que a través de los profesionales del derecho, como es la abogada Saucedo, podamos tener una idea y una respuesta muy general, obviamente, de lo que es los diferentes temas, sobre todo de migración. Caro, ¿algún mensaje? Invitar a la comunidad a que, o bien ahorita que estén con nosotros en línea, realicen sus preguntas, o ustedes refieran este link a familiares que saben que tienen dudas en temas de migración para que en una oportunidad ellos lo puedan ver, aunque ya no esté en vivo, va a permanecer en las redes sociales del consulado para que les sirva de información y ustedes estén ahora sí que mejor armados con conocimiento para cualquier eventualidad que puedan tener con alguna autoridad aquí en Estados Unidos. Bueno, y para empezar con la primera de las preguntas que tomamos de la audiencia, es importante que la audiencia entienda que cuando se trata de temas en materia de migración, hay que ir con los especialistas. O sea, hay muchos abogados, pero no todos son especialistas en migración. En migración están las actualizaciones de normas, decretos, todo el tiempo. Entonces, solamente el abogado migratorio es el que les puede dar un muy buen diagnóstico de su situación. Hay preguntas que pueden servir en lo general, pero en lo particular, pues tiene que adaptarse a las necesidades porque cada persona tiene una historia diferente y de eso se trata. Como cuando vamos al doctor, pues no podemos ir en una consulta masiva. Cada quien tiene sus propios síntomas, sus propias necesidades y eso es lo que tiene la oportunidad del abogado de orientarlos. Joana Saucedo, hay veces una confusión que siempre nos pregunta, bueno, ¿y si firmo la salida voluntaria o si me están haciendo una expulsión, que es una deportación? ¿Nos podrías empezar a comentar para que la gente entienda esta diferencia entre una salida voluntaria y una deportación? Hay gente que erróneamente dice, no, pues es que yo regresé, pero ya había cumplido los 10 años, pero pues no solamente es que cumplas 10 años, es que tienes que empezar un proceso de perdón y eso tienes que verlo con un abogado. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto, mi estimada abogada Joana Saucedo? No te escuchamos, Joana. Si puedes prender tu micrófono, te lo apreciaremos. Perdón, ¿ahora sí? Ahí ¿Me está. escuchan bien? Sí. Gracias.
Bueno, Sí. muchas gracias por la invitación, cónsul. Le agradezco mucho el espacio. Como ustedes acaban pues de mencionar, ¿verdad? En el ámbito migratorio hay mucha confusión, hay muchos cambios y es importante consultar con personas que tienen la experiencia, la ética, el profesionalismo de poder llevar sus casos en Estados Unidos a una conclusión positiva. Y esto no significa una conclusión positiva siempre que se puedan quedar en Estados Unidos. La conclusión positiva también puede ser una salida voluntaria. Las personas no quieren escuchar esto y la gran diferencia, y esto va directamente a la respuesta de la pregunta, es que una salida voluntaria es un remedio migratorio comparado a una orden de deportación que es un castigo. Entonces, una persona que se le propone una salida voluntaria tiene control de poder decir estoy evitando una deportación y eventualmente salir y controlar el tiempo de salida, y pues obviamente evitar esa deportación que después le va a prevenir entrar al país de una manera por lo menos, a veces son 10 años, a veces son 20 años, dependiendo, ¿verdad? Cuando las personas ya tienen otras situaciones en su pasado. Es importante saber que el panorama migratorio en Estados Unidos ha experimentado una transformación sin precedente desde el 2025. Ya todos sabemos todo lo negativo que ha pasado, ¿verdad? Ha sido una transición desde que el primer día que hubo una orden ejecutiva, eliminaron también la orden ejecutiva de lo que va a pasar pronto, ¿verdad? Que es la decisión sobre el nacimiento por el derecho de ser ciudadano americano por nacimiento. Esto fue una de las primeras cosas que se cambió. También estamos hablando que eliminaron el CBP One, el CBP One, que eran las maneras que las personas podían entrar, ¿verdad? De una manera esperando una cita para un asilo, y declararon de emergencia nacional la frontera. Y esto significa que pues estos casos de expulsión del país son los que han tomado un poco de precedente en el ámbito migratorio, sobre todo en Texas, pues en estados fronterizos, ¿verdad? Y es por eso que es importante entender esta gran diferencia entre una salida voluntaria y una deportación. Las personas cuando piensan salida voluntaria piensan deportación voluntaria, y esto no es correcto. No hay deportación voluntaria. La deportación viene de una orden de un juez de inmigración y muchas veces es contraria a los deseos del solicitante de quedarse en Estados Unidos. La salida voluntaria es un remedio que se le ofrece a la persona para poder evitar la deportación, pero no todo mundo califica. Tienes que tener ciertos elementos. Para salir voluntariamente, pues obviamente no tienes que tener deportaciones anteriores. Número 2, tienes que tener un buen carácter moral y no tener un récord penal. Entonces, aunque las personas piensen salida voluntaria, no todo mundo califica para la salida voluntaria. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos teniendo que enfrentar una decisión ante un juez, que no se debe de tomar solo, sin asesoría y sin acompañamiento, porque tal vez no es la mejor solución, ni salir voluntariamente, pero al contrario, pelear la deportación. Y esto solamente se puede hacer si hay una estrategia legal y una asesoría que obviamente incluya el estudio del historial de la persona y también sus relaciones familiares, su historial penal y todo el contexto que tiene un inmigrante en Estados Unidos antes de poder enfrentar un proceso de expulsión del país. No sé si le revolví mucho a la pregunta, pero creo que Que quedó muy claro y nos das margen para entrar a una segunda pregunta que es justamente sobre esto, sobre quién sí puede pelear, quedarse en los Estados Unidos. Hay personas que ya tienen deportaciones previas, pero tienen hijos. Hay personas que nunca han tenido una deportación previa y tienen hijos. ¿Quién sí puede pelear? ¿Quién no puede pelear? Que es uno de los constantes que tenemos, ¿no, Horacio? Sí, hay gente que nos dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo, nos dicen, no tengo mal récord, solamente tengo varias agarradas, que son detenciones de patrulla fronteriza. Eh, ¿Qué personas nos preguntan, yo puedo calificar si me salgo a México o cómo puedo arreglar mi estatus? ¿Me puede pedir mi hija, mi hijo
mi esposa ciudadana, si he sido detenido por patrulla fronteriza al menos una vez? Ok, las agarradas no quieren decir nada si no sabemos cómo terminaron esas agarradas. Entonces, cuando hay un encuentro con las autoridades, porque no te tienen No, que bueno, agarrar, ¿verdad? Para empezar hay que definir lo que está queriendo decir la persona cuando dice me agarraron. Es, número uno, hay que determinar qué encuentro hubo y con qué autoridades y en qué contexto. Como sabemos, las operaciones a nivel del interior del país en esta administración Joana, creo que también, tenías problema con tu micrófono, te escuchamos mal. ¿aquí me No, no, escuchan mejor? Ya, sí, sí, sí. ¿Aquí me escuchan mejor? Bueno, Perfecto. está muy bien. ok, muy bien, discúlpenme. Sí, Sí, Entonces, lo que estaba explicando es que el contexto de las detenciones es muy importante para poder determinar el efecto en este encuentro con las autoridades en los casos de inmigración. Entonces, todos sabemos que las operaciones de detención en esta administración se intensificaron. No estamos hablando de que todo mundo que tuvo un encuentro con inmigración resultó en una deportación. Eso es muy claro. Tenemos que saber que es muy importante determinar si fue una deportación expedita, si fue una deportación o si fue un regreso voluntario, que también es diferente a una salida voluntaria. Desde que entró esta administración se triplicaron los niveles de arrestos y de expulsiones del país. Se fueron al doble de lo que estaban en la administración Biden. Ahora, es por eso saber que no nada más es lo que estás enfrentando ahorita, sino lo que has enfrentado en tu pasado. Cuando las personas dicen me agarraron, esto puede ser 4 cosas. Una salida voluntaria, un retorno voluntario, que es muy diferente, aunque tengan la palabra voluntario juntos, una deportación y una deportación expedita. Nadie puede adivinar cuál es esto. La persona que viene y les explica esto a ustedes como buscando un remedio migratorio, tienen que saber exactamente qué pasó con su caso. Y esto es algo que sigue siendo una opción para las personas. El pedir su récord en inmigración para poder determinar no lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que te dijeron, lo que te dijo el papeles o tu primo hermano o el changarro de la esquina, quiere decir que es lo que inmigración tenga sobre ti. Entonces, las agarradas o encuentros con las autoridades determinan tu posibilidad de quedarte en Estados Unidos, de hacer un caso afirmativo o de hacer un caso defensivo en la eventualidad que estés enfrentando un proceso de expulsión del país. Y la manera entonces de conocer el récord es a través de lo que se conoce como solicitar una FOIA. Exactamente. Ok. Sí, nosotros le explicamos y para que la gente que nos va a ver sepa, siempre que se acercan con nosotros le decimos, no determina nada el hecho de que tengas o no detenciones con patrulla fronteriza, sino hasta saber, justo como comenta la abogada, exactamente qué es lo que dice tu récord de migración. Y entonces vienen y se acercan, es que el abogado dice que me cobra tanto por pedir información y eso es básico. De ahí empieza todo el proceso para, como explicó la abogada, saber cuáles son las posibilidades y qué tipo de defensa o qué tipo de argumentos el abogado utilizaría para ti que te detuvo patrulla fronteriza 1, 2 o 3 ocasiones. abogada, la Bueno, FOIA, perdón que la ujú. interrumpa, la FOIA la puede solicitar una persona desde México a través de un abogado o la puede hacer independientemente, que es lo que le conviene a la persona una vez que ya está en México y a lo mejor es pues difícil para él o a un familiar llegar a Estados Unidos, es lo más conveniente tramitar la FOIA a través de un abogado o es algo que ellos pueden ingresar a una página de UCIS, registrarse en línea y hacerlo de manera independiente. Bueno, en Estados Unidos si matas a alguien te puedes defender solo en el tribunal. Todo puedes hacer en Estados Unidos solo. Puedes declarar tus impuestos, hay un sitio internet para el IRS, inmigración también puedes crear tu sitio. El pedir un FOIA no significa nada más hacer la petición del récord, significa saber leerlo. El gobierno tiene códigos
muy específicos donde no te ponen, la señora fue detenida en el puente a tal hora por tal cosa y traía tal cosa y le dimos esta solución o le dijimos que se fuera. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la frontera que dicen, no, hombre, no te va a pasar nada, mira, ahorita te voy a quitar la visa, tú te regresas y la pides un año? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Sí, Las es personas muy que común. hacen, pues firmo lo que quieras, porque yo mi idea es recoger mi visa. Y lo que firmaron fue una deportación expedita, con castigo de 5 años. No estoy diciendo que todo el tiempo sea así. Tengo más de 20 años haciendo esto y nunca he conocido una sola persona que después que le hayan quitado la visa en la frontera, después de un año la pueda volver a tramitar. En 20 años haciendo esto y teniendo una oficina en la frontera. El FOIA no significa nada más hacer la petición en línea, no significa nada más llenar una forma y no significa de dónde, o sea, no importa dónde estemos en el mundo para pedir la FOIA. Lo que es importante es saber leer la FOIA, saber las mañas del gobierno, que muchas veces te dicen que no tiene nada y tienes que hacer una apelación después de 30 días cuando no recibes nada. También significa, y esto es muy importante saber con las FOIAs, ¿a dónde mandas a pedir tu récord? El Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos está compuesto del departamento es el Homeland Security, ¿verdad? El Departamento de Seguridad Nacional. Está USCIS, es una parte del gobierno. Está el Departamento de Estado, es otra parte del gobierno. Está el FBI, que es otra parte del gobierno. Y también hay una situación donde hay que pedir a veces récords penales, porque las personas piensan, ay, tuve un problemita, no me acuerdo bien, se me hace que yo traía a mi prima hermana como de pasajera y me acuerdo que los marshals me dijeron, ¿sabes qué? Tú creo que andas ayudando a personas a entrar ilegales. No me acuerdo si vía juez federal o no me acuerdo si vía juez estatal, pero lo que sí me acuerdo fue que me detuvieron, me quitaron la visa y me regresaron. Ahí hay implicaciones hasta de un caso penal por ayudarle a una persona a entrar indocumentada en Estados Unidos. Y ese récord no sale con la FOIA. Entonces, la FOIA no es simplemente llenar un formulario de México o de Estados Unidos para saber qué tiene el gobierno de ti. Hay que saber a la entidad a que la vas a enviar, cómo leerlo y cómo te va a afectar ese resultado con inmigración o con otras entidades gubernamentales para tu caso en el futuro. Sobre este punto, abogada Joana Saucedo, me gustaría ver si ya tienes alguna experiencia, lo que hemos estado viendo ahora con los cambios pues, en las políticas de este país, lo que hicieron de ponerle una etiqueta de organizaciones terroristas, algunas organizaciones de crimen organizado, específicamente en la parte mexicana, lo que de repente hemos visto en la frontera es personas que van a cruzar, que son detenidas, llevadas a una revisión secundaria, tienen interrogatorios ahí de muchas horas y Sí. de repente el asunto es, no tenemos contigo nada, pero sí sabemos que hay alguien que estamos buscando o que estamos investigando por nexos con esas organizaciones con la que tú tienes contacto, ¿no? Y se van centrando en ese contacto, ¿no? Y esta persona puede, pues, no saber si el contacto al que le compra alguna parte o algún asunto por lo que tiene esa relación profesional tiene o no ligas con el terrorismo. Y en esos casos, pues, les han quitado la visa y regresan a México sin que ellos tengan claridad del asunto. No sé si ya tienes experiencias sobre estas cuestiones nuevas, que es una cuestión nueva que estamos viviendo en la frontera. Bueno, obviamente la determinación hemos estado viendo, ¿verdad? Que todo lo que no va con el movimiento o la opinión de esta administración se está determinando muchas veces como o criminales o terroristas o personas que están trabajando contra el interés del país. La doctrina jurídica de los derechos que tienen las personas en la frontera, que es una excepción de muchos derechos que tenemos las personas en Estados Unidos constitucionales, le permite al gobierno federal ejercer poderes de inspección y de control que normalmente no serían constitucionalmente permisibles en el interior del país. Eso estamos de acuerdo. Cuando estamos en la frontera, tenemos que saber, cuando vienes tú a este país, a Estados Unidos,
y te presentas a un puerto de entrada, tus derechos constitucionales no son los mismos de los que todos sabemos, que no puedes hacer esto, no me puedes preguntar esto, no puedes checar mi propiedad, etcétera, etcétera. Ha sido algo donde los tribunales han sostenido consistentemente que el gobierno tiene un interés soberano en regular quién entra al territorio nacional, lo cual, sobre todo con esta administración que ha anunciado pues el ataque obviamente a todo lo que es inmigración y también con las tarifas, reduce significativamente pues las protecciones de la enmienda de la enmienda de los derechos de mantener en silencio, ¿verdad? El Fourth Amendment, el 14th Amendment. Entonces, ahora entra de la confusión, ¿ok? Que quién eres o quién no eres, normalmente, ahorita lo que he visto yo son casos donde hay un ataque a la inmigración legal con la excusa de investigaciones que en realidad no han llegado a ningún resultado que merite una expulsión del país o que les quiten la residencia. He tenido varios casos donde las personas regresan de un viaje temporal a México siendo residentes permanentes y se les está poniendo en procesos de expulsión del país por haber votado. Eso es una de las cosas que hemos estado viendo que yo en mi experiencia de abogada de inmigración no había visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los detienen y es donde entra la limitación de los derechos, ¿verdad? Los empiezan a interrogar, los empiezan a llevar a veces a una declaración o que digan cosas que en realidad no saben que están diciendo por salir del apuro y obviamente esto es algo que afecta también su defensa en el tribunal. Por eso es muy importante que si no saben bien lo que les están preguntando y no saben bien lo que está pasando, lo pueden hacer, no tienen que rehusarse a hablar, pero pueden obviamente decir, estoy confundido, no sé qué me está diciendo, me gustaría hablar con un abogado. Cuando son residentes permanentes tienen el derecho de decir que quieren hablar con un abogado. También es importante saber que independiente de su estatus migratorio o su nacionalidad, las personas tienen derecho a guardar silencio, ¿ok? Las personas tienen el derecho de quedarse callados. No es algo que pues, tengan que ofender, van a ofender al oficial. No, ustedes no están obligados a revelar su historial migratorio, su país de origen. Bueno, obviamente cuando vienen les preguntan, eso sí es la entrada, pero si ya están en una situación de detención y en una situación de que sienten que están arrestados, no tienen por qué estar hablando y dando respuestas que les van a afectar de una manera negativa en su caso de inmigración. También tiene el derecho a un intérprete. Muchas veces las personas vienen y dicen, es que no entendí nada, no entendía nada de lo que me estaban diciendo. Ustedes saben que en la frontera la mayoría de los oficiales son bilingües y si no son bilingües, pues también pueden pedir un intérprete. Tienen el derecho a pedir un intérprete. No firmen cosas que no entienden. Eso es algo que no es nada más legal, es algo de sentido común, ¿verdad? No vas a firmar algo que no estás entendiendo porque estás dando un consentimiento a algo que puede tener un efecto devastador en tu historial y en tu proceso migratorio. Y obviamente ustedes saben también que el consulado puede intervenir. El consulado ya en una situación donde la persona está siendo detenida o está detenida, pues obviamente también hay que ver cuáles son las opciones consulares que tiene este individuo al momento de tratar de pasar la frontera. Pero sí hemos visto un aumento en este tipo de investigaciones un poco más, o de acusaciones, vamos a decir, no les vamos a decir investigaciones, de acusaciones un poco que no son usuales, que son inusuales en la frontera, como el acusarlos de actividades terroristas, de haber votado como residentes permanentes, de haber abandonado su residencia permanente. Y muchas veces también los vínculos con el narcotráfico, obviamente, están en la frontera, es una de las problemáticas que más se enfocan. Pero no quiere decir que porque la persona se ponga nerviosa para contestar, que la persona no dé la respuesta exacta que está esperando el oficial, quiere decir que la persona esté haciendo algo mal o que esté echando mentiras o que esté haciendo fraude o que sea narcotraficante o que en realidad haya votado. Es por eso que en cuestiones de nervio es mejor quedarse calladito. Sobre este punto de quedarse calladito, yo creo que hay que bien hacer una precisión, porque tenemos
muchas recomendaciones de que para que proceda la quinta enmienda, pues hay que manifestarle al oficial que quiere hacer un uso de su derecho a mantenerse callado, porque en algunos casos en tribunales ya hemos tenido ahí alguna experiencia de que el que se quedó callado y nunca hizo mención a su derecho a mantenerse en silencio, pues algunos jueces lo interpretan como que, bueno, pues, se quedó callado porque estaba reconociendo la acusación, ¿no? Exactamente. Y cambia mucho, pues obviamente las herramientas que tú le das al oficial para tomar una decisión en este momento a poner pausa y decir, bueno, ¿cuáles son mis opciones con esta persona que está buscando entrada? Entonces, por ejemplo, en la situación donde hay un cruce en un puerto de entrada con una visa válida, puede haber una inspección, ¿verdad? Sin orden jurídica, pero sí tienes el derecho a quedarte en silencio y a pedir un abogado después de una detención. Por eso es muy importante cuando presentan su visa y los empiezan a interrogar, pues ellos tienen el derecho a hacer una inspección porque están en la frontera. Pero si los detienen, y es donde entra la confusión, ¿qué significa estar detenido? Estar detenido es que no tienes la opción de irte. Por eso es importante preguntarle al oficial, está todo bien, oficial? ¿Me puedo retirar? Si el oficial les dice que no, la pregunta que sigue es, ¿por qué no me puedo retirar? ¿Estoy detenido? En el momento que el oficial les diga, estás detenido, en ese momento ustedes dicen, yo no quiero hablar. No tienen que ni siquiera decir, tengo el derecho de un abogado. Nada más tienen que decir, no quiero hablar. No quiero hablar, quiero ver un abogado. Punto. Muy bien, Horacio, los problemas que hemos tenido todavía con los, ya son menores, pero los casos de asilo, ¿qué es lo que nos están preguntando la audiencia sobre los casos de asilo que Sí. tienes ahí registrado, por Ujú. favor? Perdón, Cónsul, y antes de salirme nos enviaron una pregunta y gracias a las personas que están interactuando ahorita en esta transmisión, nos comenta, soy una persona que por 30 años ha sido residente de los Estados Unidos y cuando tenía 18 años me engañaron y me regresaron y me registraron para votar. ¿Qué riesgo corro? El año pasado renové mi tarjeta, se tardó, pero sí me llegó su tarjeta de residente. Dice que Bueno, cuando tenía el 18 voto. años de edad la registraron o la engañaron para votar. Ella actualmente es residente o él, no sé si es él o ella. Ok, gracias. El votar como residente permanente, estar registrado para votar, es una ofensa deportable para en cuestiones de inmigración. No es simplemente así de claro. Un residente permanente no puede estar apuntado para votar, ni puede votar en ninguna elección local, estatal, de la ciudad, nada. Ahora, obviamente las personas que hacen las campañas para votar y que tienes que votar, y yo también hago campaña que todo mundo que pueda votar vote, pero las personas que hacen las campañas andan buscando, ¿verdad?, que las personas voten y pues muchas veces no saben en realidad la diferencia entre un residente y un ciudadano americano. La pregunta es, ¿estás aquí legalmente? Sí, ok, apúntate para votar y eso ya te puede hacer deportable. Entonces, esto es un problema porque una de las preguntas en el examen de la ciudadanía, si esta persona eventualmente se quiere hacer ciudadana americana, es, Se congeló. discúlpenme. Sí, perdón, es Ahí que ya estamos, ujú. estamos. Una de las cuestiones que es importante saber es que cuando la persona hace su solicitud para ciudadanía, hay una pregunta que es, ¿alguna vez te has registrado para votar o has votado? Y él ya sabe que lo registraron y se registró para votar. Entonces es importante consultar con un abogado para ver exactamente el contexto y para ver qué defensa tienen para poder en realidad decidir si le conviene hacer una solicitud para hacer la ciudadanía. Y obviamente, una vez que te registraste, estás registrado. Entonces, no se puede deshacer una El registro. violación, pero puedes ver exactamente cómo la puedes defender. Y si en este caso fue un registro contra su voluntad, la ignorancia no es una excusa para la ley. El decir, ay, es que yo no sabía que era ilegal matar a alguien, no. En inmigración es lo mismo, es que yo no sabía, no. Y aparte, cuando se hacen residentes, si tuvieron buen abogado, les explica que no pueden votar. Entonces, es importante antes de hacer cualquier cosa, saber que sí es una ofensa deportable.
Cuando esta persona pase por el puerto de entrada, tiene que tener cuidado porque han estado checando esto. No quiero hablar y no me quiero expander en lo que está pasando en el ataque, pues para poder votar libremente en este país con el SAVE Act, de los requisitos que a lo mejor van a empezar a pedir como requisitos de ciudadanía. Anteriormente, pues esto no es la ley hasta ahorita, ¿verdad? Pero sí es muy recomendable que si son residentes permanentes y tienen duda de su historial de votación, se informen y consulten con un abogado. Ok. Gracias, abogada. Y siguiendo con esto, mucha gente se ha acercado con nosotros y nos dice, oye, fíjate que yo solicité un permiso de trabajo o por ahí alguien, obviamente de manera fraudulenta y engañosa, les ofreció tramitarles un permiso de trabajo y se dan cuenta que es a través de la solicitud de asilo. Las personas nos preguntan mucho, me acabo de dar cuenta, escuché que ustedes comentaron en el consulado o en una transmisión, en las diferentes formas que nosotros tenemos contacto con la comunidad, se acercan y nos dicen, oye, estoy escuchando y dices que esto es un fraude, ¿qué puedo hacer? ¿Qué defensa tengo? Porque sí, efectivamente pedí el permiso de trabajo, pero tengo hijos ciudadanos estadounidenses o mi pareja es ciudadano estadounidense y me dijeron que esto era más fácil y más barato. ¿Qué deben de hacer? Bueno, número uno, tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de victimización. Las personas que estamos en este país buscando un estatus migratorio y el no saber y me hicieron fraude y no sabía lo que estaba firmando, es importante que este mensaje sea claro, no solamente a nivel oficial, pero también a nivel comunidad, ¿ok? Las consecuencias que una persona tiene por ir con no profesionales o por que sea más fácil y más barato y más rápido, son con inmigración de por vida. Son castigos de por vida, ¿verdad? Como una pena perpetua. O sea, no se borra, ¿ok? No hay manera de borrarlos. Hay perdones que están disponibles para ciertas personas. Para asilos fraudulentos, cuando hay una determinación de un asilo fraudulento, esto significa que la persona nunca puede arreglar. ¿Por qué? Porque el asilo es un remedio para ayudar a las personas que están siendo perseguidas y que tienen miedo por su vida, ya sea porque pertenecen a un grupo especial de personas protegidas. Número dos, porque están siendo perseguidas por su etnicidad, por su color de piel, por su religión, por su orientación sexual, por su opinión política. Son casos sumamente serios, al igual de los casos de Bagua, los casos de Bisaú, que protegen un grupo de personas vulnerables. Ojo, el asilo político y el asilo en general sigue siendo un derecho federal, no se dice estatutario creo que se dice, ¿verdad? Pero bueno, sigue siendo un derecho que el Código Federal de Inmigración sigue protegiendo y que no se puede eliminar por orden ejecutiva. Entonces, se ha tratado de limitar muchísimo, pero el asilo en realidad sigue siendo una avenida maravillosa para poder buscar protección en cuestiones especiales que necesitan la evaluación de un abogado. Hay volúmenes y volúmenes de casos de lo que determinan que es un grupo especial protegido. No nada más porque tengamos miedo, porque me asaltaron en mi país, quiere decir que tú eres parte de un grupo especial protegido. El asilo ante la Corte de Inmigración sigue siendo la vía principal para quienes están en un procedimiento de expulsión del país. Que esto va a mi respuesta de la pregunta, cónsul Horacio, es si tú hiciste una solicitud de asilo que va a no resultar en un asilo, porque en realidad no tienes bases, lo que sigue es que te van a poner en proceso de expulsión del país. Y es probable que te puedas defender no bajo un asilo, pero bajo la Convención contra la Tortura, que se llama CAT. Quiere decir, esa es una protección que aplica independientemente
de antecedentes penales o de la barra de 1 año del asilo y sigue siendo vigente y estratégicamente los abogados a veces lo usamos. El estándar es muy alto. Tienes que probar que en realidad que si regresas a tu país te pueden torturar o matar. Es más alto que el asilo, pero ojo, no te da residencia tampoco, pero te permite quedar aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa? Es que ya metí yo esta solicitud de trabajo y resultó que fuera asilo. El gobierno no les va a creer esa historia ni a nadie, simplemente a nadie le va a creer esa historia. Pero obviamente la manera de poder hacerle frente a esto es buscando información y representación con un abogado de inmigración para hacer 3 cosas. Evaluar tu caso de asilo, ¿verdad? Complementarlo, si se puede complementar, o sacarlo, si se puede sacar, obviamente explicando que fuiste sujeto de una extorsión. Tal vez, pues, a lo mejor llegar hasta el final de esa extorsión y ver si se hacen. En Laredo hubo hace poco un caso muy sonado de una persona que estaba extorsionando a personas que tenían, pues, asilo, bueno, le estaba vendiendo los asilos, y yo he sacado varias visas U con esos casos, porque una extorsión protege a víctimas de extorsión, pero tienes que ser víctima de extorsión, no puedes estar en el chanchullo con el llenapapeles o con la persona que está haciendo el fraude. Y también, si no puedes sacar tu asilo, pero lo puede complementar o mejorar, la persona te puede también acompañar a tu cita en Houston. Y en el momento que va a tu cita, también pueden determinar si se puede sacar el asilo o no se puede sacar el asilo, o si puedes continuar con el asilo. Y obviamente esto es clave, determinar si tienes otro remedio migratorio en el que tú puedas hacer un cambio y empezar ese proceso para protegerte. Entonces, aun si los asilos políticos de opinión política, de opinión religiosa, de orientación sexual, de pertenecer a ciertos grupos especiales siguen siendo una realidad viable para los inmigrantes en este país, es importante saber que es un segmento de la ley sumamente complejo que no lo pueden hacer con una persona que no está capacitada. Diferente o contrariamente a otros procesos que yo, en mi opinión, todos los procesos necesitan abogado, pero bueno, este proceso de asilo, si la persona que te está ofreciendo hacer un asilo por ti no es abogado, lo más seguro es que sea un fraude. Porque un abogado con ética, con responsabilidad profesional, con un juramento ante la Constitución y a los tribunales en este país, no va a arriesgar su licencia, su reputación y su ética para sacar un permiso de trabajo. Sin duda alguna. Y sobre eso de los permisos de trabajo, Joana, ¿en dónde estamos con DACA? Hay preguntas sobre esta cuestión de personas que están bajo la figura de DACA, que hicieron su solicitud para la renovación de su permiso de trabajo, pero que no lo han recibido. Y entonces es la pregunta, ¿me puede tener ICE? ¿Me pueden expulsar del país porque no he recibido la renovación de mi permiso de trabajo? ¿Dónde están DACA? Pueden, incluso aquellos que todavía tienen algo vigente, es recomendable que puedan viajar entre una ciudad y otra, porque hay ese temor de que, pues como DACA está en el limbo, pues tengo miedo de que me detenga y me expulsen del país. Bueno, son muchas preguntas en una, pero obviamente vámonos una por una. ¿Qué está pasando con DACA? Como lo acaba de decir usted, cónsul, DACA está en el limbo legal, ¿ok? No está en un limbo de que, ay, ¿qué pasa? No, hay un limbo legal. Hay una cuestión de desacuerdo entre lo que significa DACA a nivel orden ejecutiva y todo lo que ha pasado para interpretar este poder del presidente. Y ustedes saben que este juez Hannah de Harlingen, pues decidió, ¿verdad? Redecidió después de la revelación que en el quinto circuito de los tribunales que el programa de DACA era un programa ilegal, pero les permitió continuar haciendo las renovaciones. ¿Ok? La palabra clave aquí son las renovaciones. Desde más o menos a mediados de 2025, estamos hablando de hay como 530,000 a 550,000 personas activas
de DACA, ¿ok? Las personas que cuentan con DACA, estamos hablando que son más o menos de 550,000 personas más o menos. La mayoría de origen mexicano. Entonces, la administración ha tratado de procesar las renovaciones, pero también es importante saber que una renovación no quiere decir que las nuevas personas que son elegibles para DACA puedan sacar el DACA. Entonces, eso hay que seguir atentos. No quiero hablar ahorita de esta propuesta de un cambio migratorio de esta senadora de Florida, que yo hice todo un video, pero si llega a haber un cambio, uno de los primeros segmentos de la población que van a tratar de resolver son los soñadores. Pero desafortunadamente, como lo acaba de decir usted, cónsul, DACA sigue siendo ahora sí que un sueño para los dreamers, válgame la redundancia, y no hay ninguna certeza cuando una persona tiene un encuentro con las autoridades de que no sea puesto en expulsión del país por tener DACA. ¿Por qué? Porque el proceso de DACA no es un estatus migratorio. DACA no es un estatus migratorio. Y eso está muy claro desde un principio. DACA es una promesa de no deportación, ¿ok? De extender el tiempo de decisión de tu situación en Estados Unidos y no deportarte. Se le llama defer action, es hacer una acción diferida para el futuro. Sin embargo, si tu situación cambia entre el momento que sacaste DACA y que tienes un encuentro con las autoridades tienen esa posibilidad de decir, esta decisión de deferir o de posponer la decisión se acaba en este momento porque X, Y y Z. Hiciste algún crimen, te arrestamos y que te estamos acusando de algo. Pensamos que saliste del país y después volviste a entrar sin permiso, sin el advance parole. Ahorita sí quiero hacer un llamado a esto porque es importante que quede, y es muy importante para las personas que tienen DACA, sobre todo en la frontera también, ¿verdad? En todo Estados Unidos, pero especialmente que estamos cerca de México, los de la frontera, es que si ustedes tienen la posibilidad de arreglar su estatus migratorio, más bien obtener un estatus migratorio, ¿verdad? Porque no tienen estatus con DACA, no deben de tardar. Ahorita por lo menos las personas que tienen DACA tienen esos permisos de trabajo, tienen esa promesa de no deportación, pero eso no significa nada, como lo acabo de decir. En cualquier momento se les puede anular eso. Lo que es importante saber es que si tú tienes un cónyuge ciudadano americano, con el advance parole, si sales, si le pides permiso al gobierno de salir para volver a entrar, después puedes hacer un ajuste de residencia estando en Estados Unidos. Entonces, es un llamado a todos esos soñadores que evalúen cómo pueden hacerle para obtener un verdadero estatus migratorio y no estar a la merced del gobierno con esos permisos temporales y esa promesa de no deportación. Horacio, estamos ya casi llegando al tiempo. Adelante. Yo creo que estaríamos cerrando, Ivana, con otra de las preguntas que nos hacen, en algunas ocasiones nos han tocado. Las personas que tienen barra permanente, lo que se llama barra permanente, o que han tenido una o dos deportaciones porque fueron detenidas por patrulla fronteriza específicamente, pero que hoy son madre o padre de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Tienen algún remedio? ¿Tienen No, alguna acción diferida? ¿Algo? no. Si tienen la barra permanente, no. Ahora, esto es algo muy sencillo, o sea, ya se dieron cuenta todos aquí que no tuve que evaluar, no tuve que calificar mi respuesta, no tuve que dar explicaciones. Esa respuesta es sencilla. Si la persona estuvo indocumentada en Estados Unidos o acumuló un año indocumentado en Estados Unidos, salió y volvió a entrar indocumentado, el parole in place militar no cura la barra permanente. Repito, el parole in place militar no cura la barra permanente.
Perfecto. Muy Ahora, bien. Bueno, adelante. último cónsul, nada más. Para poder determinar si la persona tiene la barra permanente, esto requiere un análisis legal de un abogado de inmigración, porque no, el acumular presencia física y legal en el país, tiene también ciertos elementos que no todo mundo, muchas veces las personas piensan, los que tienen visa, que están entrando y saliendo y están viviendo entre los dos países, esas personas no forzosamente tienen la barra permanente. Ojo, es como se evalúa el caso. ¿Ok? Hecho. Hecho. Muy Para bien. culminar, tenemos aquí una pregunta que nos hicieron llegar, que te la quiero hacer, no la quiero dejar aquí guardada. Preguntan, ¿cómo recupero el dinero de la fianza si ya me deportaron? ¿Qué pasa con las fianzas? Cada vez hay menos fianzas, además. Bueno, eso no tiene mucho que ver con la ley de inmigración, es más bien con CBP, con ICE, pero normalmente la persona que se portó fiador, ¿verdad? Tiene que hacer una solicitud para poder recuperar su dinero. Y normalmente toma un poco de tiempo, pero sí se lo tienen que regresar si la persona cumplió con todas las condiciones de su fianza y se presentó en el tribunal hasta el final. Perfecto. Caro, mensaje de despedida. Estuve haciendo anotación de todo lo que dijo abogada porque sé que me van a llover al rato las preguntas fuera de tiempo cuando vean las personas el video. Entonces hice un cuaderno de todo, así que voy bien informada para poder compartir lo que nos dijo y agradecerle nuevamente siempre el que está siempre a una llamada del consulado para poder guiarnos y orientarnos con sus conocimientos y así nosotros poder apoyar a quienes se acercan con nosotros y que confíen en también toda la labor que hace el consulado para poder apoyar a la comunidad mexicana acá en Estados Unidos. Horacio. Igual agradecer siempre la disponibilidad, sobre todo ser muy puntual en lo que se le comenta. A veces la gente no toma tan bien que nosotros seamos muy directos y siempre les decimos, lo hacemos para que no seas víctima de fraude, porque ya cuando la gente es muy común que busca el sí. O sea, en este caso comentaste así tajantemente, no importa que sean hijos de miembros de las Fuerzas Armadas, no tienen un arreglo y la gente se va a ir y va a ir a buscar, a buscar, a buscar hasta que alguien le dice que sí y le va a pagar. Y entonces es donde vienen las situaciones de fraude. Muchísimas gracias. Seguimos nosotros con tratando de capacitarnos y trayendo este tipo de información para ustedes. Muchas Joana, gracias. si alguien quiere contratar los servicios profesionales de la abogada Joana Saucedo para un asunto migratorio, ¿a dónde te buscan? Me pueden buscar por teléfono el 956-723-6121, 956-723-6121. Esa es la oficina en Laredo. Y pues también me pueden buscar en el internet www.joanasaucedo.com y obviamente en los medios sociales donde es Inmigración con la abogada Joana Saucedo. Chequen bien que sea la cuenta verificada porque obviamente ahí por ahí a veces también fraudes en eso. Les quiero recordar a todos antes de cerrar que somos 37 millones casi aproximadamente de mexicoamericanos en Estados Unidos, muchos con estatus de familias mixtas. Hay más o menos aproximadamente 12 millones de personas indocumentadas de origen mexicano en Estados Unidos y que en realidad este ataque que ha habido muchas veces a las comunidades de inmigrantes, la mejor manera de poderle hacer frente es documentándonos. Y la esperanza sigue porque los procesos de inmigración siguen vigentes, pero la verdadera esperanza está basada en la verdad y no en fraudes y no en incertidumbre. Así que todas las personas que están buscando un estatus legal en Estados Unidos, el sistema de inmigración sigue vigente y sigue protegiéndolos. Ustedes saben que yo la mayoría de mis casos eran casos familiares y humanitarios. Estamos haciendo ahora la mitad de nuestra práctica es defensa e expulsión del país. Si tienen un caso donde estén también siendo acusados de tener que salir del país, de ser inadmisibles y deportables, no se presenten al tribunal sin una guía, sin un abogado. Esto es lo más importante
en su vida es poder, es la reunificación familiar y pues obviamente su situación de estabilidad financiera en Estados Unidos. Gracias al consulado por este espacio, gracias por su labor para todas estas personas, para estos casi 40 millones de personas que acabamos de decir, que en realidad hacemos una gran diferencia en este país. Muchas gracias, cónsul. Gracias, Joana. Pues como bien lo dices, hay una comunidad latina muy, muy grande. El 19% de las personas que viven en Estados Unidos son de origen latino y aproximadamente el 11 son de origen mexicano. Afortunadamente, de los 12 millones nacidos en México que están viviendo en Estados Unidos, pues la mayoría ya no son indocumentados. Según los datos que tenemos en Relaciones Exteriores, por ahí son poco menos de 6 millones de mexicanos nacidos en México que están indocumentados y de ellos el 70% ha vivido más de 10 años en este país. Por eso es muy importante que estén en consulta con un abogado migratorio, porque muchos de ellos ya tendrán hijos, los que han vivido más de 15 años, los que están cerca de los 20 años, están muy cerca de tener alguna posibilidad de un alivio migratorio. Un gusto, Joana, que esta primera sesión de nuestra semana de asesorías legales externas 2020-2026 esté contigo y ha sido contigo. Te lo agradecemos enormemente. Muchas gracias y saludos desde el Consulado de México en Muchas Laredo. gracias. Gracias.